Marcos Oliveira, un dedicado conserje de 62 años, estaba barriendo el suelo de mármol de la parroquia de Santo Antonio esa fría mañana de otoño de 2019. El olor a cera y a incienso antiguo llenaba el aire, una fragancia familiar después de 40 años de servicio. Su rutina era inmutable. Comenzaba en la nave principal, luego se dirigía a las capillas laterales y, finalmente, revisaba la zona de los confesionarios. Fue entonces cuando algo llamó su atención. La puerta del confesionario más antiguo, aquel hecho de madera oscura y pesada, estaba entreabierta. Era inusual. Generalmente siempre permanecía cerrada con llave después de las sesiones nocturnas. Al acercarse notó que la puerta no solo estaba abierta, sino visiblemente desalineada, como si hubiera sido forzada de alguna manera. Una curiosidad mezclada con una ligera premonición lo impulsó a echar un vistazo al interior. Lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. Acurrucada en el suelo húmedo de aquel confesionario, que olía a tierra y moho, estaba una joven. Ella temblaba incontrolablemente, los ojos desorbitados de terror y la piel pálida como la cera. Su cabello oscuro estaba despeinado y sus ropas, antes impecables, ahora estaban sucias de barro. Marcos la reconoció de inmediato. Era Camila Moreira, una feligresa asidua, de 25 años, que solía frecuentar las confesiones de los jueves. Parecía haber pasado por algo inimaginable. El aire en el confesionario parecía pesado, cargado de un silencio que gritaba secretos antiguos. Lo que Camila había encontrado allí había permanecido oculto durante 40 años. Aquel confesionario, que siempre escondió los pecados de los fieles, guardaba un secreto mucho más sombrío que cualquier confesión. Y el terror en los ojos de Camila era la prueba de que la verdad, por fin, había escapado de sus ataduras subterráneas. Marcos tenía una sensación inquietante. Aquel día, que comenzó como una mañana rutinaria de limpieza, estaba a punto de convertirse en el día más perturbador de su vida, y el más revelador para la historia de la parroquia de Santo Antonio. Era el invierno riguroso de 1979, un periodo de gran fervor religioso en la pequeña ciudad de Santa Cruz. La parroquia de Santo Antonio era el corazón espiritual de la comunidad. Sus campanas marcaban el ritmo de la vida diaria, y sus muros de piedra antigua eran testigos de generaciones de devoción. La iglesia, construida en el siglo XVIII, tenía una reputación de ser un lugar de paz. La gente acudía en busca de consuelo y orientación. En aquel año, la figura más prominente de la parroquia era el padre Fernando de Almeida, un sacerdote respetado y carismático de 60 años. Había servido en Santo Antonio durante más de 20 años, con una voz suave que inspiraba confianza en el púlpito y en el confesionario. Era un hombre de fe inquebrantable, dedicado por completo a su rebaño. Su presencia era un pilar para muchos, especialmente para aquellos que enfrentaban dificultades. Entre los feligreses habituales se encontraba Ana Paula Costa, una joven de 18 años conocida por su piedad y su dulce temperamento. Ana Paula era huérfana. Vivía con su tía, una mujer estricta y tradicional. La iglesia era su refugio, un lugar donde se sentía segura y comprendida. Ella asistía a misa todos los domingos. También iba a las confesiones cada jueves por la noche. Tenía una conexión especial con el padre Fernando. Él siempre le brindaba palabras de aliento. La noche del 23 de agosto de 1979, una espesa niebla cubría Santa Cruz. Era una de esas noches en que el silencio parecía más denso, y el aire, más frío. Ana Paula, como de costumbre, se dirigió a la iglesia para su confesión semanal. Llegó un poco antes de las 8 de la noche. Las luces del exterior de la parroquia parecían opacas. La iglesia estaba casi vacía, solo iluminada por las débiles luces del altar y de los confesionarios. Ana Paula entró en el confesionario más antiguo, el mismo donde Camila estaría 40 años después. Ella esperaba su turno. Escuchó la voz del padre Fernando en el confesionario contiguo. Luego de unos minutos, la joven entró en la cabina. Cerró la puerta de madera detrás de ella. Se arrodilló, se preparó para hablar. El tiempo pasó. El sacristán Pedro estaba cerrando la iglesia. Él notó que Ana Paula no había salido. Se acercó al confesionario. Llamó a su puerta. No hubo respuesta. Llamó de nuevo. Silencio absoluto.
Pedro asumió que Ana Paula se había ido por otra salida. Se equivocó. La joven no estaba en ninguna parte. La tía de Ana Paula llamó a la mañana siguiente. La joven nunca había regresado a casa. La noticia de su desaparición corrió como un reguero de pólvora. La policía local inició una búsqueda. Revisaron la iglesia. Revisaron los alrededores. No encontraron rastro. El padre Fernando fue interrogado. Él dijo que Ana Paula nunca había entrado en el confesionario. Argumentó que él había estado solo en la cabina. Era una noche de pocos feligreses. La comunidad estaba conmocionada. La desaparición de Ana Paula Costa se convirtió en un misterio sin resolver. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La niebla de aquella noche parecía haberse tragado a Ana Paula. Los años pasaron y el misterio de Ana Paula Costa se convirtió en una leyenda urbana, un cuento triste que se susurraba en las noches de niebla. La comunidad de Santa Cruz, aunque afectada, siguió adelante. La iglesia de Santo Antonio continuó siendo el centro espiritual, pero una sombra intangible parecía haberse posado sobre sus antiguos muros. El padre Fernando permaneció en su puesto. Él continuó sirviendo a la comunidad con la misma devoción, aunque su semblante parecía llevar una carga invisible. Algunas personas notaron que sus ojos a veces parecían más tristes. Pero la verdad era mucho más oscura. La noche de la desaparición de Ana Paula no había sido una simple desaparición. Cuando Ana Paula entró en el confesionario, la puerta de madera no se cerró correctamente. En cambio, se soltó de sus bisagras. La joven cayó hacia atrás, directamente a un túnel oculto bajo el suelo. Aquel túnel había sido excavado secretamente por una secta clandestina. Esta secta había estado utilizando las catacumbas debajo de la iglesia. Las catacumbas habían sido construidas siglos antes. Eran un laberinto de pasadizos. Eran desconocidas para la mayoría. El líder de la secta era un hombre llamado Silas. Él era un ex-seminarista. Había sido expulsado por sus ideas extremistas. Silas creía que la pureza espiritual solo podía alcanzarse mediante el aislamiento y el tormento físico. Él manipulaba a sus seguidores. Los convencía de que estaban siguiendo una senda divina. Él había descubierto los túneles ocultos. Los había convertido en su refugio secreto. Era el lugar donde llevaba a sus elegidos. Allí los sometía a un adoctrinamiento cruel. Su objetivo era purificar sus almas. Ana Paula, en su inocencia, había caído directamente en sus manos. Silas era un maestro del engaño. Él había sobornado al padre Fernando muchos años antes. Lo había hecho para obtener acceso a la iglesia. El padre Fernando estaba en una situación financiera desesperada. Su hermana estaba muy enferma. Necesitaba dinero para su tratamiento. Silas le ofreció una gran suma. A cambio, el padre Fernando debía permitirle usar el subsuelo. Y debía permanecer en silencio. El sacerdote, consumido por la culpa, aceptó. Este acuerdo le atormentaría por el resto de su vida. La desaparición de Ana Paula lo destrozó. Él la había querido como a una hija. Pero el miedo a Silas y las amenazas del hombre eran poderosas. Silas había amenazado a la familia del padre Fernando. El sacerdote, paralizado por el terror, mantuvo el secreto. Él testificó falsamente a la policía. Dijo que Ana Paula no había entrado en el confesionario. Fue una mentira que lo carcomería por dentro. Silas se aseguró de que no quedaran rastros. Él había llevado a Ana Paula por los túneles. La había llevado a una cámara más profunda. Era un lugar donde nadie la encontraría. Ana Paula sufrió un calvario. Ella fue sometida a privaciones. Fue sometida a la constante manipulación de Silas. Él quería quebrantar su espíritu. Quería que ella creyera en su retorcida visión. Ana Paula se aferró a su fe. Se aferró a los recuerdos de su vida exterior. Cada día era una lucha por sobrevivir. Cada día era una lucha para mantener su cordura. Ella rayaba las paredes. Rayaba con sus uñas los símbolos de su sufrimiento. Quería dejar un rastro. Quería dejar un mensaje para el futuro.
La secta utilizaba los túneles para sus rituales. Eran encuentros oscuros y clandestinos. Los participantes eran personas influyentes. Personas con secretos que Silas conocía. Los tenía a su merced. Él los obligaba a participar en sus ritos. Los hacía cavar túneles adicionales. Los hacía expandir la red subterránea. El secreto de Ana Paula era el más valioso de Silas. Era la prueba de su poder. Era la prueba de su capacidad para manipular vidas. La iglesia, un símbolo de fe, se había convertido en una prisión. Se había convertido en un lugar de tortura. El silencio se prolongaba. La verdad profundamente enterrada. El padre Fernando de Almeida vivió con el peso de su secreto durante 4 décadas. Sus canas aumentaron. Su espalda se encorvó. Las arrugas en su rostro contaban una historia de culpa y arrepentimiento. Se había retirado del servicio activo hace 5 años. Vivía en una pequeña residencia anexa a la iglesia. Su salud había comenzado a deteriorarse rápidamente. Él sabía que su tiempo se estaba acabando. El secreto de Ana Paula lo consumía. En sus últimos días, la conciencia del padre Fernando no le daba tregua. Las imágenes de Ana Paula lo perseguían. La imagen de la joven, cayendo en la oscuridad, se repetía en sus sueños. La imagen de los túneles, de las amenazas de Silas, no lo abandonaba. Él sentía una necesidad imperiosa de confesar. Una necesidad imperiosa de aliviar su alma. Había fallado a Ana Paula. Había fallado a su fe. Había fallado a la confianza de la comunidad. Quería que la verdad saliera a la luz. El padre Fernando había sido testigo de la crueldad de Silas. Él había visto cómo Silas había manipulado a sus seguidores. También había visto las cámaras ocultas. Las cámaras donde Silas mantenía a sus elegidos. Sabía que Ana Paula no era la única. Había otras víctimas. Otras almas perdidas en las profundidades de la iglesia. Esto aumentaba su angustia. Él no podía morir sin intentar corregir su error. Una semana antes del incidente de Camila, el padre Fernando había intentado contactar a Marcos. El conserje era un hombre de confianza. Había servido a la iglesia por muchos años. El sacerdote quería contarle todo. Quería entregarle una carta. Una carta que detallaba la verdad. Pero la debilidad de su cuerpo lo traicionó. Cayó enfermo. No pudo completar su misión. Sus palabras eran confusas. No pudo articular el secreto por completo. Sin embargo, en su lecho de muerte, el padre Fernando dejó un mensaje. Un mensaje que Marcos encontraría. Lo había ocultado en un viejo misal. Un misal que el sacerdote siempre guardaba consigo. Era un acto de desesperación. Un último intento de redención. En el misal había un pequeño mapa. Era un mapa rudimentario de los túneles. También había una nota. La nota pedía perdón. Pedía que se investigara el confesionario. Pedía que se encontrara la verdad. La aparición de Camila, en el mismo confesionario, fue una señal para Marcos. Fue la confirmación de las vagas palabras del sacerdote. Él había encontrado la joven en el mismo lugar que el padre Fernando había señalado. Camila había estado en las catacumbas. Ella había visto algo. Marcos recordó las miradas de terror en los ojos de Camila. Eran el eco de las víctimas. Eran el eco del pasado. El padre Fernando había muerto en paz. Había cumplido con su última voluntad. Ahora le tocaba a Marcos. Él debía desenterrar la verdad. Él debía honrar la memoria de Ana Paula. Él debía revelar el secreto que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Después de encontrar a Camila Moreira, Marcos la llevó a su pequeña oficina. Le ofreció una manta y una taza de té caliente. La joven seguía temblando. Le costaba articular palabras. Marcos, con paciencia, la escuchó. Camila le contó su experiencia. Le contó cómo la puerta del confesionario se había abierto. Le contó cómo había caído en la oscuridad. Le contó sobre los túneles húmedos. Le contó sobre las marcas de uñas en las paredes. Le contó sobre la cámara secreta.
Le contó sobre el sarcófago vacío. Mientras Camila hablaba, Marcos recordó las últimas palabras del padre Fernando. Él recordó el mapa rudimentario. Él recordó la nota que había encontrado en el misal. El padre Fernando le había rogado que encontrara la verdad. Le había rogado que perdonara su silencio. La historia de Camila no era una coincidencia. Era la clave para desenterrar el secreto. Marcos sintió una mezcla de terror y determinación. Él sabía lo que tenía que hacer. Marcos esperó a que la iglesia estuviera completamente vacía. Esa noche, con una linterna potente y el mapa en mano, regresó al confesionario. La puerta seguía desalojada. Confirmó que detrás había un hueco. Un hueco que conducía a la oscuridad. Con cuidado, descendió. El aire era pesado. Olía a humedad y a tierra. Caminó por el túnel. Los detalles de Camila eran exactos. Las paredes de piedra. La fina capa de arcilla. Las marcas de arañazos. Eran un testimonio del sufrimiento. Siguió el mapa del padre Fernando. Las líneas temblorosas de la tinta indicaban pasadizos ocultos. Marcos llegó a la cámara que Camila había descrito. Allí estaba el sarcófago de piedra. Estaba vacío. Estaba sobre rieles. Las manchas oscuras en los bordes eran evidentes. No eran sangre. Eran marcas de arrastre. Marcas de algo o alguien que había sido movido. Marcos continuó. El mapa lo llevó a un pasaje aún más estrecho. Este pasaje no era como los otros. Estaba camuflado. Una puerta de hierro oxidado, casi invisible, lo bloqueaba. Con un esfuerzo considerable, Marcos abrió la puerta. El chirrido metálico resonó en el silencio. Lo que vio a continuación lo dejó sin aliento. Era una cámara subterránea más grande. Estaba iluminada por una débil luz que se filtraba por una rejilla en el techo. En el centro de la cámara, había varias camas rudimentarias. Eran como celdas. Eran ocupadas por figuras humanas. Eran esqueletos. Algunos aún vestían ropas viejas. Ropas que databan de hace décadas. La verdad se reveló con una crudeza desgarradora. No eran solo los restos de Ana Paula. Eran los restos de varias personas. En una de las camas, Marcos encontró un diario. Era viejo. Las páginas estaban amarillentas y frágiles. Había sido escrito a mano. Era el diario de Ana Paula Costa. Las primeras entradas describían su secuestro. Describían su caída en el túnel. Describían su terror inicial. Luego el diario relataba su calvario. El adoctrinamiento de Silas. Las horribles terapias de purificación. Las privaciones. El miedo. Pero también hablaba de su resistencia. Hablaba de su fe. Su escritura era una mezcla de desesperación y de esperanza. El diario también revelaba la identidad de otras víctimas. Eran personas que habían desaparecido en Santa Cruz a lo largo de los años. Personas que la policía había declarado como fugitivas o desaparecidas. Eran todos elegidos de Silas. También había descripciones de los rituales. De la forma en que Silas manipulaba a sus seguidores. De la red de influencia que había construido. Personas importantes de la ciudad estaban involucradas. Eran nombres de políticos, de empresarios, de figuras religiosas. Silas los había coaccionado. Los había amenazado con exponer sus secretos. Marcos descubrió que Silas había usado el sarcófago vacío. Lo había usado para transportar a sus víctimas. Lo había usado para mover los cuerpos de aquellos que no sobrevivían a sus tormentos. Los cuerpos eran luego enterrados en un lugar aún más remoto. Un lugar fuera de la iglesia. El diario de Ana Paula revelaba su ingenio. Ella había sabido que la verdad tenía que salir a la luz. Por eso había rayado las paredes. Por eso había mantenido el diario oculto. Su espíritu había permanecido intacto. A pesar de todo, Marcos sintió una profunda tristeza. Sintió también una ira inmensa. El padre Fernando no había estado solo en su conocimiento. Había cómplices. Y Ana Paula había sido una heroína silenciosa.
La revelación de Marcos desató un terremoto en Santa Cruz. Él contactó a las autoridades. Entregó el diario de Ana Paula. Entregó las pruebas de la cámara oculta. La policía, al principio escéptica, se vio obligada a investigar. Las pruebas eran irrefutables. Los restos humanos en la cámara. El diario detallado. Las marcas de uñas en los túneles. La historia de Camila. Todo encajaba. La investigación de las catacumbas se convirtió en una operación masiva. Equipos forenses trabajaron incansablemente. Se encontraron los restos de 5 personas más, además de Ana Paula. Todos habían sido reportados como desaparecidos a lo largo de las décadas. Eran jóvenes. Eran vulnerables. Eran las víctimas olvidadas de Silas. La noticia conmocionó a la nación. La parroquia de Santo Antonio, un símbolo de fe, se convirtió en el escenario de un crimen atroz. Silas, el líder de la secta, había desaparecido hacía años. Se creía que había huido del país. Sin embargo, el diario de Ana Paula reveló su destino final. En una de las últimas entradas, Ana Paula describía cómo Silas se había vuelto cada vez más inestable. Había comenzado a volverse contra sus propios seguidores. Ella había sido testigo de su muerte. Silas había sido asesinado por uno de sus propios discípulos. Un discípulo que estaba harto de su crueldad. Ese discípulo, cuyo nombre era Paulo, también había muerto. Había muerto poco después. Había muerto por causas naturales. Había mantenido el secreto. Había mantenido el secreto hasta el final. La muerte de Silas no le trajo justicia a Ana Paula. Pero sí la liberación de sus captores. La policía arrestó a varios de los cómplices de Silas. Eran personas influyentes que habían participado en los rituales. Personas que habían ayudado a encubrir los crímenes. Sus nombres salieron a la luz. Generaron un escándalo sin precedentes. Sus reputaciones fueron destruidas. Fueron juzgados. Algunos fueron encarcelados. Otros se suicidaron antes de enfrentar la justicia. La verdad no solo había liberado a las víctimas. También había expuesto la podredumbre en el corazón de la sociedad. Las familias de las víctimas fueron contactadas. 40 años de dolor. 40 años de incertidumbre. Ahora tenían respuestas. El duelo había terminado. Aunque tardía, la justicia había llegado. Los restos de Ana Paula Costa fueron entregados a su tía. La tía, ya anciana, lloró lágrimas de alivio y tristeza. Se celebró un funeral digno para todas las víctimas. Fue un evento emotivo. La comunidad se unió en el dolor. Se unió en la memoria. La parroquia de Santo Antonio fue cerrada temporalmente. Fue descontaminada. Fue purificada. Los túneles fueron sellados permanentemente. Se colocó una placa conmemorativa. Honraba a las víctimas. Honraba la memoria de Ana Paula. Marcos Oliveira fue aclamado como un héroe. Su valentía había sacado a la luz la verdad. Su integridad había prevalecido. Camila Moreira recibió apoyo psicológico. Ella, una testigo accidental, se recuperó lentamente. El miedo en sus ojos disminuyó. Ella encontró consuelo en la verdad. La vida de Santa Cruz nunca volvería a ser la misma. El dolor del pasado había sido expuesto. La curación había comenzado. La parroquia de Santo Antonio reabrió sus puertas un año después. Pero la atmósfera era diferente. Los murmullos de la comunidad habían cambiado. Ya no eran susurros de misterio. Eran susurros de memoria. De resiliencia. Las catacumbas, ahora selladas, servían como un recordatorio sombrío. Eran un recordatorio de la fragilidad de la fe. Eran un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse bajo la superficie. Marcos Oliveira continuó su trabajo como conserje. Pero ahora era un guardián de la verdad. Su rostro mostraba una profunda paz. Una paz que solo podía venir de haber hecho lo correcto. Él visitaba la placa conmemorativa a menudo. Hablaba con los nombres grabados allí. Prometía que nunca serían olvidados.
La memoria de Ana Paula, y de las otras víctimas, se mantenía viva. Sus historias se contaban. Se contaban para que la historia no se repitiera. Camila Moreira, la joven que tropezó con la verdad, se convirtió en una defensora. Una defensora de la justicia para las víctimas de crímenes ocultos. Ella nunca olvidó el terror de su descubrimiento. Pero lo transformó en fuerza. En un impulso para ayudar a otros. Su experiencia le había dado una voz. Una voz para aquellos que habían sido silenciados. La historia de las catacumbas de Santo Antonio se convirtió en una lección. Una lección sobre el poder de los secretos. Sobre la corrupción institucional. Sobre la capacidad de un individuo para mantener una mentira. Pero también fue una lección sobre la esperanza. Sobre la fe. Sobre la resistencia del espíritu humano. La verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino a la luz. Y cuando lo hace, trae consigo la posibilidad de sanación. La posibilidad de un nuevo comienzo. El legado de Ana Paula era el de una fe inquebrantable. Una fe que había sobrevivido a la oscuridad.